Bien, interrumpimos este informe, luego retomamos. Hoy termina, recuerden ustedes, la alerta sanitaria por COVID-19 y habla a esta hora la ministra de Salud, Jimena Aguirre. Acompañada por los dos subsecretarios y también por el jefe de epidemiología y la jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales en representación de los trabajadores de la salud, tanto de la autoridad sanitaria como de las redes asistenciales, que han colaborado durante estos años, estos 1.303 días de alerta sanitaria, una de las más prolongadas después de la alerta que vivimos con el cólera a principios de los años 90, y que ha significado una situación en que hemos vivido condiciones bien especiales a través de estos años, condiciones en las que tuvimos estados de excepción constitucional, toques de queda, cuarentenas, uso obligatorios de mascarillas, situaciones que en este momento estamos haciendo un balance de cierre. Que termine la alerta sanitaria significa de que el COVID-19 deja de constituir una emergencia para nosotros. Sin embargo, no significa que la enfermedad desaparezca. Por el contrario, la enfermedad seguirá existiendo, el virus sigue circulando entre nosotros, sigue evolucionando, van a seguir ocurriendo nuevas variantes. Y lo que nosotros tenemos que hacer como país es aprender a vivir con este virus, cosa que hemos ido aprendiendo paulatinamente desde el año pasado, cuando pasamos a la fase de apertura y ahora que terminamos la fase de alerta, pero que implica que nosotros tenemos que mantener una capacidad de preparación y respuesta frente a la contingencia de que existan nuevos surgimientos de casos y de casos graves, que tenemos que incorporar y que ya lo hicimos, la vacuna de COVID-19 al Programa Nacional de Inmunizaciones y seguir ofreciéndosela a los grupos de riesgo, cosa que vamos a ir anunciando en los momentos que empiece a estar disponible nuevamente para las personas que se tengan que vacunar año a año, en que la vigilancia de los virus invernales la integramos al COVID dentro de la vigilancia de los virus respiratorios, lo que vivimos este año y que se vio a través de los puntos de prensa que informaban tanto la jefa de Vigera como el jefe de epidemiología y que se mostraba la evolución de los virus y esta capacidad de comunicar justamente qué es lo que está sucediendo semanalmente y que la gente esté informada. Nosotros ya terminamos con las medidas restrictivas a los viajeros, las habíamos terminado en mayo, antes incluso o justo al mismo tiempo de que la OMS bajara la alerta sanitaria internacional, la emergencia de salud pública de interés internacional por el COVID-19 y pensamos que era un buen momento para hacer este balance y estuvimos en un desayuno con la prensa explicándole con mucho más detalle cuáles fueron las medidas que se implementaron, el impacto que fue el COVID y cómo tenemos que adaptarnos a que siga existiendo. Al mismo tiempo hemos hecho un balance de lo que ha sido en la campaña de invierno, en este invierno, en el que vivimos las mismas contingencias de la pandemia en el caso de adultos por COVID-19, pero con los niños, en el caso del virus sincicial, que fue lo que nos tuvo con mayor estrés durante este año. El hecho de que tuvimos una campaña con una circulación de virus sincicial nunca antes vista, que además fue adelantada varias semanas del periodo habitual y que significó el que tuviéramos que aumentar la capacidad instalada de camas complejas pediátricas, así como se hizo para el COVID, que se llegó a aumentar en 4.000 camas para adultos durante los años más fuertes de la pandemia, el 2021 y el 2020-2021. En el caso de los niños tuvimos que subir de 738, que era la dotación de camas comunes entre públicos y privadas, a sobre 1.400 para poder responder a esta exigencia que fue muy rápida durante estos meses que en realidad partió en el otoño para irse intensificando en el invierno. Y lo que ha significado también en relación a la capacidad de respuesta de la red. Esto quiere decir que una de las cosas que ha pedido la OMS cuando bajó el COVID-19 como emergencia, que es que los países mantengan una capacidad de preparación y respuesta, se ha demostrado en esta crisis invernal en que el sistema como un todo, tanto desde el punto de vista de la autoridad, del sistema público y privado, ha podido responder a una exigencia que no había sido vista en años previos, como fue el aumento del virus sincicial y de los cuadros graves que vivimos, pudiendo dar cuenta adecuadamente, afortunadamente, de esa situación, no sin sufrimiento, por cierto, de familia y también con el problema que tuvimos efectivamente acompañado de otras contingencias como las contingencias climáticas, etcétera, que ha significado un problema, un sufrimiento para muchas personas en el país.
En este momento, sin entrar tanto en detalle para dejar espacio a las preguntas de la prensa, corresponde agradecer a los funcionarios de salud que han estado siempre al frente de todas estas respuestas, tanto a los funcionarios del sector público como del sector privado, tanto a los funcionarios asistenciales como de la autoridad sanitaria. Recordar a los fallecidos durante la pandemia, a los más de 60.000 personas que fallecieron durante la pandemia, a los niños también que fallecieron durante esta crisis invernal, las condolencias a todos sus familiares y el manifestar de que nosotros, insistir en que el hecho de que termine una alerta no significa que las situaciones dejen de ocurrir, sino que significa que deja de ser en este momento una emergencia y que tenemos que tener una capacidad de, en caso de que exista cualquier cambio, poder ser capaces de volver a implementar los mecanismos que seguimos funcionando en caso de emergencia, demostrando que el sistema de salud chileno tiene una capacidad de resiliencia que además ha sido reconocida por otros países. Gracias. De la prensa. Buen día, ministra, subsecretarios. Preguntarle dos consultas. Uno sobre la alerta que está finalizando hoy día y sobre la alerta también que se viene en los próximos. Con respecto a la alerta que finaliza, bueno, ¿qué significa o en qué se traduce con respecto al uso de mascarillas, por ejemplo, en los colegios y también en los centros de salud? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el postnatal? Si bien se ha aclarado, pero también es algo que estaba ligado a la alerta sanitaria, el teletrabajo, todas estas conductas que en el fondo que estábamos acostumbrados ya desde que se inició la pandemia, y también los beneficios sociales que iban muy de la mano con respecto a lo que estaba ocurriendo en esta alerta sanitaria que se realizó por enfermedades respiratorias y también la pandemia. Y otra es sobre esta alerta sanitaria que en el fondo se va a unir con la gripe aviar, y es con respecto también a que si nos pudiese comentar algo sobre la alerta del dengue en las 7 regiones, por qué se ha extendido el área de impacto de ese mosquito y qué estamos haciendo también para responder al aumento eventual que pudiese existir de contagio. Muchas gracias por la pregunta. En lo concreto, el fin de la alerta significa, para el caso de la mascarilla, el fin del uso obligatorio de la mascarilla. Sin embargo, nosotros como sistema de salud, y una de nuestras obligaciones siempre es propender a que la gente proteja su salud, recomendamos fuertemente que las personas con síntomas respiratorios sigan usando mascarilla para no contagiar al resto, y que también las personas que van a los servicios de urgencia mantengan el uso de mascarilla, justamente porque son lugares donde se concentran personas que están con sintomatología y que pueden contagiar a otros. Por lo tanto, se mantiene una recomendación, pero ya no hay uso obligatorio de mascarillas a partir de mañana, ni en las escuelas, ni en los establecimientos de salud, y se mantiene como una recomendación de higiene que nosotros quisiéramos que la verdad es que esa costumbre se mantuviera como en los países asiáticos, que es habitual que uno ve en los medios de locomoción personas con mascarilla porque están con síntomas respiratorios. Es el fin del seguro obligatorio de COVID-19 que existía para los empleadores. Respecto a la cobertura de la enfermedad propiamente tal, nosotros lo incorporamos como garantía explícita de salud. Las consecuencias de COVID de larga duración, eso se mantiene. Continúa la vigilancia del virus del SARS-CoV-2 integrada con los virus respiratorios, continúa la vacunación, pero incorporada al Programa Nacional de Inmunizaciones para poblaciones de riesgo. En cuanto al teletrabajo, el teletrabajo queda en el caso del sector público. Hay una disposición de la ley de presupuesto que lo permite, pero por supuesto que lo tiene que programar el jefe de servicio. Eso se ha estado haciendo, por lo menos aquí en el Ministerio de Salud, y los otros servicios también. En el caso de los trabajadores privados, Código del Trabajo, el gobierno está, la ministra del Trabajo está negociando una ley de flexibilidad laboral. Mientras no está vigente esa ley, en realidad depende de la flexibilidad que le otorgue el empleador a los empleados. Nosotros esperamos que efectivamente eso tenga un curso racional, así como nosotros lo estamos haciendo en el caso de los empleados públicos. Esas son las modificaciones más fuertes del tema de la alerta. Las otras medidas que estuvieron con la alerta sanitaria o que se fundamentaron en la alerta sanitaria, como por ejemplo el tema de los cierres de frontera o la exigencia, eso ya nosotros lo habíamos terminado en mayo, pero eran medidas que estuvieron vinculadas a la alerta sanitaria en el pasado.